Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Masters de Sharjah que se está jugando en estos días. Ahora se está jugando la tercera ronda, esta partida ya se jugó y el tema es que, bueno, pues tenemos con piezas blancas a Vidit Guirati y con piezas negras a Jung Wenju, campeona del mundo. Hay una diferencia de lo importante, pero vamos a ver una partida, bueno, pues tremenda, ¿no? Tenía pendiente también tras la partida de Praggnanandhaa con ese sacrificio brillante, ¿no? De dama con dama 7 era, ¿no? En el tablero y tenía pendiente traeros la clasificación que como vemos Jung Wenju lleva las piezas blancas para esta partida. Lleva 2 puntos al igual que Praggnanandhaa, de hecho son los colíderes y están jugando en estos momentos, Praggnanandhaa con las negras. Vamos primero con esta partida, E4, E5, caballo F3, entra una apertura italiana Gioco Piano, por lo tanto jugando de una manera tranquila, D3 y tras caballo F6, bueno, pues enroque en corto D6 y C3, ¿no? Movimiento típico en la italiana que permite en algún momento la ruptura en D4 en el centro, también evita que este caballo pues pueda saltar a casillas centrales y también, bueno, pues con alguna idea de jugar B4 con cierta expansión en el flanco de dama atacando el alfil. De momento las piezas negras juegan a 6 precisamente para darle una casilla extra al alfil retirándose, A4 ganando espacio en el flanco de dama y H6 evitando, bueno, pues clavadas por parte del alfil y también incluso salto del caballo a G5 que, como vemos, junto con el alfil italiano estarían tocando 2 veces el punto de F7. De momento siendo la pieza pues más incisiva, ¿no? Más activa. De momento torre E1 centralizando la torre, enroque en corto, H3 al igual que el movimiento H6 con las mismas ideas, evitando pues estos temas, y tras alfil A7 anticipando, bueno, pues la retirada, caballo B D2. Debido a que se había jugado antes C3 preparando un B4, D4 que de momento no llega, pues el caballo no puede salir por su casilla natural y estas son otras de las maniobras, ¿no? Tras lo a D2 para que en algún momento salte F1 con ideas de G3 y E3 controlando el centro, sobre todo la casilla de F5, que junto con el otro caballo, si uno salta G3, el otro en H4 se controla perfectamente. Bueno, por la casilla de F5 la dama se puede incorporar con cierto ataque sobre el flanco de rey, ¿no? Y de alguna manera los alfiles también, bueno, pues estarían mirando hacia ese flanco. De momento alfil E6 peleando contra este alfil, se cambian alfiles y aunque se han doblado los peones, por un lado favorece a las piezas negras esta apertura en el flanco de rey, en la columna F, y por otro lado este peón doblado, bueno, pues en algún momento se puede empujar el peón de D6 a D5, se pueden desdoblar peones y además importante controlar precisamente estas casillas de D5 y F5 evitando, bueno, pues estos temas que hemos comentado anteriormente, ¿no? El caballo no se trae a F1, caballo H5 por parte, perdón, primero se juega B4 que le toca a las piezas blancas, ahora caballo H5, ya que, bueno, pues de momento no hay defensa sobre esta casilla de F4, caballo F1 y tras dama F6, trayendo más material hacia el flanco de rey, Jung Wenju en esta posición, bueno, pues lo que hace Vidit Santos es jugar torre A2, trayendo la torre y pudiéndose doblar en algún momento en el centro, en el flanco de rey, y además, bueno, pues trayéndola a la defensa. Como vemos, ni para un jugador ni para el otro pues hay muchas columnas abiertas, de hecho solamente está semiabierta la que hemos comentado y torre A2, ¿no? Otra opción sería jugar alfil E3 y por ver la diferencia, aunque se puede capturar con el peón, el tema es que la torre, bueno, pues queda completamente sin fuerza en esta columna. Por lo tanto, en caso de que hubiese pasado estos cambios, la idea para las piezas blancas podría ser capturar con el caballo o con la propia torre. Bueno, esto no pasa, se juega torre A2, caballo F4 y aquí tras rey H2, torre F7. La idea es doblar torres en esta posición. Hay que recordar que este alfil, y aunque el rey se ha retirado, pues hay una torre en A2 que no se puede capturar. Torre F7 y tras B5, bueno, pues atacando al caballo. Es verdad que tampoco este caballo, bueno, pues tenía mucho futuro en esta posición. Ideas en la italiana es traerlo antes o ahora que está atacado hacia el flanco de rey. Caballo E7, B por A6, B por A6 y alfil E3, ahora sí peleando contra este alfil de las piezas negras. De momento se juega C5, bueno, pues aprovechando este 4 contra
contra 3 que tiene en el flanco en el centro del tablero. Es verdad que este alfil, bueno, pues de momento queda sin fuerza y aquí Vidit aprovecha para capturar el caballo de Yung Wenyu en esta posición y se recaptura con la dama. Es verdad que recapturando con el peón se desdoblan los peones y podría ser interesante, pero como vemos la barrita ha saltado y el tema es que las piezas blancas tienen D5. Se está ganando un peón gratis estando pasado, se ataca a la dama y en caso de capturar en esta posición caballo por atraparía a esta torre, ¿no? De momento está atacada, única jugada sería torre F8 y caballo de 7, bueno, pues ganaría material. Se juega, por lo tanto, dama por F4, viene con jaque, el rey se retira H1 y tras dama F6, volviendo caballo E3, bueno, pues dando salida y quizás llevando el caballo a esta posición, ¿no? A C4, atacando en D6. De momento, tras estas jugadas, nueva pieza que entra nuevamente en F4, esa es la idea, caballo G6, torre B2, con la idea de ganar la columna también sobre esta torre. Interesante jugar en esta posición también caballo C4 con la idea que hemos comentado, pero las piezas negras pueden contestar con D5 y la verdad que, bueno, pues parece que tienen todo controlado. No obstante, vamos a ver qué pasaría tras los cambios y el tema es que nuevamente las blancas, bueno, pues tendrían esta captura válida minimizando bueno, ganando un peón y minimizando el centro de las negras. Por lo tanto, podría ser interesante siempre que aquí se juegue D5. Otra de las ideas, bueno, pues puede ser contrarrestar con este movimiento, caballo F4, esto no se juega torre B2 controlando la columna y tras estos movimientos, bueno, pues se doblan torres, se triplican fuerzas en la columna F y caballo G1 siendo un error y de alguna manera, bueno, pues entregando ese peón de F2. Es verdad que la dama no puede capturar debido a la torre, pero aquí podría ser más interesante jugar torre F1 primeramente para reforzar esta defensa de la casilla o del peón de F2, ¿no? Aunque es verdad que parece o es un poquito más pasiva, quizás necesaria. Se opta por este movimiento, no se puede capturar debido a la torre, pero una vez esta se retira a G5, ahora sí que hay doble ataque sobre el punto de F2. El tema es que dama H4 también hubiese sido muy interesante y por ver una línea adicional, y el tema es que las blancas no pueden volver a jugar caballo F3, ya que ahora, como vemos, la barrita es alta, existe este sacrificio de calidad, se está ganando pieza, y el tema es que, bueno, pues tras dama por H3, jaque, rey G1 y caballo F4 es tremenda, ¿no? Este caballo está clavado, ¿no? En la defensa del peón de G2, tremendos estos peones como hacen de barrera en contra de sus propias piezas, tampoco la torre parece que va a hacer mucho, la dama no tiene esta casilla, o al menos el caballo lo controla, e ideas como torre F6, torre G6 están ahí en el aire. Bueno, todo esto no sucede con dama H4, dama G5 también, bueno, pues amenaza lo suyo, ya que si nuevamente caballo F3 lo vemos desde otra perspectiva o desde otra posición, pues ahora gastan un tiempo las negras en jugar dama H4, atacan en H3, rey G2 lo defiende, pero nuevamente caballo F4 viene con jaque, el rey tiene que retirarse a esta posición para evitar jaque por parte de la dama, pero no lo evita por parte del caballo, parece que va a escapar, pero nuevamente el caballo evita pues los jaques y nuevamente o además en esta posición se está dando mate con la dama en H1, rey G1 lo evita, torre F6, caballo G4 atacando a la torre, la idea es traer la torre por G6 y el tema es que con este movimiento se deja defender G2 y dama H3, bueno, pues es tremenda, ¿no? El mate en pocas jugadas. Bueno, era por ver una y otra opción. Opta Vidit por jugar dama G4. Parece que F3 también en esta posición aguantaba un poquito más, pero el tema es que las casillas negras, bueno, pues quedan bastante débiles y con este movimiento C4, entregando el peón, hay doble ataque sobre este caballo, caballo por C4 y D5, bueno, pues si hay cambio de peones, el caballo seguiría atacado, se recomienda ir a 5, viene a D2 y la torre deja de defender pues este tema, caballo F4 está dando mate, caballo F1 de momento pues lo evita y aquí, bueno, pues ¿qué se puede jugar? Pues un movimiento como por ejemplo torre D8, ¿no? Buscando abrir la posición o incluso torre D7, metiendo presión sobre este peón, una posición, bueno, pues muy mala para las piezas blancas, incluido para su rey. Bueno, pues ya ahora sí vamos con la partida, dama G5, dama G4 y aquí
se decide capturar primero la dama. Si vas por este peón directamente, el tema es que las piezas blancas tienen esta captura que viene con jaque y sin querer, tras retirarse el rey h7, hay una torre por parte de las blancas en b7, se ataca el alfil y bueno, parece que toda esa ganancia que tienen las piezas negras pues la hubiesen perdido. Por lo tanto, primero Yu Wenyu decide capturar la dama y el tema o la idea de Vidit seguramente pasaba que tras este movimiento pues hay doble ataque, pero también de doble defensa por parte del peón y la partida continúa con h5. Parece que nuevamente c4 incorporando el alfil al ataque y siendo bastante molesto, ¿no? Este peón, ya que bueno, pues estropeas la estructura de peones centrales y si evitas la captura, los peones negros pues están ganando material. Por lo tanto, bueno, pues era una opción de 4. Opta por retirar a uno de los defensores en esta posición y torre por f2, a lo que Vidit responde con no capturando sino jugando torre b7, ataca al alfil, así decide activarse de alguna manera, torre f7 vuelve la torre para defender, torre por f7 no, rey por f7, siendo un movimiento extraño, pero tiene muchísima lógica esta jugada tras caballo c4, ya que como vemos el caballo ataca al peón y ahora o en caso de haber capturado con la torre, pues tienes que llevar la torre o el alfil a posiciones más defensivas o más pasivas. El rey llega a e7 a defender, así que fantástico. Caballo f3 saliendo las piezas blancas finalmente pues un poquito al juego, pero el tema es que bueno, pues hay bastantes debilidades que bueno, pues se van a atacar, ¿no? Y como peones débiles, bueno, pues las piezas negras tienen estos dos junto con el de a6 que de momento no está atacado. La partida continúa además con caballo f4 atacando en d3 y aquí se juega g3, quizás entregando el peón de h3 en caso de que no capture el de d3, aunque finalmente Yu Wenyu va por el más interesante, que es el peón central en la posición. Parecía que aguantaba un poquito más, torre b1, ya que la idea era activar y bueno, pues si no meter miedo, sí que buscar algún tipo de jaque. Este peón, como decíamos, estaba tocado y bueno, podría ser quizás algo más interesante. Es verdad que la mejor respuesta sería torre b8. Va por este movimiento, caballo por d3. Si capturas no te está cayendo el caballo, es verdad que ha quedado de alguna manera, bueno, pues encerrado, pero aquí existe simplemente g5 y si rey por torre por f3 o incluso primero g4. Viene con jaque para ver también rey h4 que parece que puede ganar estos peones, pero aquí recapturas con el peón, peón pasado y bueno, pues con opciones bastante buenas, prometedoras por parte de las piezas negras. Bueno, Yu Wenyu tras g3 decide capturar este peón central, ataca a torre d1 tienes un doble, por lo tanto no se podría defender de esta manera, se decide defender con la torre en e3, pero nuevamente el empuje de peones, pues de alguna manera esta torre está ahí por rayos X, de momento ataca al caballo, caballo c1 y tras rey g2, liberando a la torre de la defensa de su caballo por parte de la torre negra, bueno, pues la partida continúa con alfil b8, ¿no? Cambiando de diagonal Yu Wenyu, torre 1 ataca al caballo, caballo a2 y torre b1 ahora, que quizás es un poquito tarde. Parecía que había que volver con la torre en d3, es verdad que es mucho menos activa, torre b1 buscando pues ganar la partida y alfil c7 colocándose a 2 casillas de este caballo, ¿no? Tras estos movimientos, o aquí podríamos pensar en esta jugada, caballo por c3, pero el problema es que este movimiento te viene con jaque y tras rey f6, bueno, pues parece que existen ideas por parte de las blancas, de momento este peón está defendido por el alfil, de jugar caballo b6. La idea es capturar en b8 y tras torre por, pues dar este doble, ganando material, por lo que, bueno, pues inteligentemente Yu Wenyu pues hace este movimiento y además torre b7 que viene en la partida viene sin jaque. Es verdad que ataca al alfil que está clavado, rey d7 defendiendo un poquito todo en la posición y caballo g5 siendo un caballo potente y bueno, pues en caso de que haya cambios o que este rey se mueva estaría cayendo este peón de d6. Tras estas jugadas, no obstante, Wenyu encuentra nuevamente la mejor jugada, que es torre b8, ofrece el cambio de material no pudiéndose jugar, la partida continúa con torre a7, si aquí se cambia material, tras alfil por b8, el tema es que, bueno, pues no hay mucho más que hacer por parte de las blancas, si se activa el rey, te cae de momento este peón, el de a5 está, o el de a4
estaría atacado, no en A5, alfil C7, bueno, pues manteniendo ataque sobre el mismo constantemente, y bueno, pues sería una posición bastante potente, ¿no? Y a rey E3 tienes esta ruptura central, bueno, pues siendo muy potente para las piezas negras. Bueno, pues se opta por mantener material, el alfil queda clavado, ahora sí caballo por C3, y tras A5, evitando que al menos de momento pues el peón pueda ser capturado, ya que el alfil está clavado, se juega torre B4 atacando al defensor de este peón. Tras estas jugadas, caballo B6 jaque aprovechando la clavada, rey C6 dejando este peón, bueno, pues vendido, caballo por E6, doble al alfil, alfil por B6, peón por, y aquí se decide capturar con el rey, ya que viene con ganancia de tiempo y se está atacando la torre. Tras estas jugadas, torre por G7, los peones son favorables a las piezas negras, siendo mucho más activas, y sobre todo pues teniendo un rey pues muy potente, caballo por E4, son 4 los peones pasados, y tras estas jugadas se juega rey F3 y D5, bueno, pues reforzando la defensa del caballo y dejando libre esta torre para maniobrar. Torre G6, buscando algún tipo de descubierta, pero aquí, bueno, pues hace una combinación muy interesante Jung Wenyu, ya que, bueno, pues hay varias formas de ganar, pero nuevamente coge la mejor, y es jugando torre B3 jaque, obliga al rey a retirarse a posiciones pues bastante retrasadas, nuevo jaque en B2, y tras volver el rey a F3, bueno, pues tienes este jaque en el tablero, rey E3 y torre F6. Qué bonita manera, ¿no? De, por un lado ha dado 1, 2, 3 y 4 movimientos para llevar la torre, cambiarla de flanco y defender este tema que había por parte de las piezas blancas. Caballo F8, decide cambiar vidit así las torres, la torre no puede capturar el caballo, torre por G6 y así el caballo ataca uno de los peones. Mientras tanto Wenyu elimina esta posibilidad de 2 contra 1 favorable a las blancas, cae el peón en E5 y tras A5 decide abandonar vidit Santos. Así que gran partida por parte de Jung Wenyu, que está jugando ahora contra Praggnanandhaa, y veremos a ver qué va a pasar. El tema es que, bueno, pues son tres peones pasados y bueno, pues las piezas blancas no tendrían nada que hacer en esta posición. Un saludo y hablamos. Chao.